Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa, La Izquierda Debate. En el inicio del día de hoy vamos a intentar hacer un acercamiento a los problemas que percibimos los dirigentes y las dirigentas de la izquierda que son necesarios discutir y debatir. Vamos a acercarnos en cada uno de estos debates a las preguntas principales que nos enfrentamos, no solo las luchadoras y los luchadores de la izquierda, sino todos aquellos que estamos empujando la transformación. El día de hoy, para iniciar este primer programa, tenemos la presentación de 3 documentos de 3 dirigentes y dirigentes que van a traer aquí a la mesa. Tenemos el primer documento que va a leer la compañera Silvia Mariñela Arena, dirigente de la Unidad Popular. Otro documento lo leerá el compañero Miguel Ángel Chavesti, dirigente del Movimiento Cívico Popular. Y el tercer documento, el compañero José Pantoja, analista político. Entonces, vamos a empezar a poner las reglas. En esta primera presentación vamos a tener hasta 5 minutos para que hagan la exposición de su documento. Yo les voy a señalar cuando falte 1 minuto y puedan terminar. No va a haber tiempos extras, entonces tratamos de resumir. Entonces, pues vamos a iniciar con la compañera Silvia Mariñela Arena. Adelante, Silvia. Gracias. Poder popular. Para hablar de poder popular tenemos que situarnos en una sociedad de clases, en donde existen principalmente 2 clases: las que son dueñas de los medios de producción y por lo tanto definen cómo se producen los bienes necesarios para conservar la vida de las personas, y las que solo tienen su fuerza de trabajo, es decir, solo son dueños de sus manos. Se les llama explotados y explotadores, propietarios y desposeídos, trabajadores y patrones, ricos y pobres, etc. Cuando hablamos del pueblo, nos referimos a la mayoría que crea la riqueza de la sociedad, es decir, a los trabajadores, ya que, como todos sabemos, es el trabajo el que transforma la naturaleza y le da el valor. El pueblo somos los desposeídos, los explotados, los trabajadores, los de abajo. Los intereses del pueblo son contrarios e irreconciliables con los de los explotadores. Para que existan unos pocos millonarios, tiene que haber millones de personas explotadas. El pueblo se encuentra en lucha permanente por ganar su sustento, tener justicia, tener educación, servicios de salud, vivienda, es decir, lucha por sobrevivir y por una vida mejor. La clase explotadora lucha por apropiarse del trabajo del pueblo, de sus recursos y por acumular cada vez más capital. Esto es la lucha de clases. No podemos hablar de poder popular fuera de la lucha de clases. Solo hay poder popular cuando el pueblo está luchando. El pueblo, y solo el pueblo, es el que hace la historia, es decir, es el sujeto de la historia. Los grandes cambios en la historia de la humanidad son hechos por los pueblos. Por lo anterior, podemos decir que un requisito indispensable para que haya poder popular es que el pueblo se encuentre movilizado y luchando por sus demandas. Pero es indispensable la organización. Todos sabemos que juntos somos más fuertes y es necesario construir organizaciones donde el pueblo pueda ejercer su poder. Es decir, organizaciones donde haya democracia y libertad para que el pueblo tome las decisiones que lo llevarán a lograr sus propósitos. Tenemos entonces que el pueblo debe decidir, porque es la única manera de ejercer poder. Para tomar decisiones adecuadas para la lucha debemos aprender a discutir, a analizar y ejercer la democracia. Pero no hablamos solo de la democracia representativa, hablamos de la democracia directa, esa que existe cuando en una asamblea todos tienen la información y el derecho de hablar para tomar las decisiones que el movimiento requiere, en donde la voz del dirigente vale tanto como la voz del activista. El pueblo tiene que decidir con información para ejercer su poder. Preguntemos, ¿quién decide en un sindicato? ¿La dirigencia o los trabajadores? Si deciden los trabajadores, tenemos poder popular. Si es la dirigencia, no hay poder popular. Por eso es importante hacer asambleas, hacer organizaciones sociales y gremiales en donde decide el pueblo. Si no hay organización, no hay poder popular. Es importante
importante papel de los dirigentes, pero ellos no deben suplantar al pueblo en la toma de decisiones. Los luchadores sociales sabemos que tenemos que construir soluciones con la gente, confiar en la gente, apoyarse en la gente, promover la capacitación del pueblo, ayudar a pensar los problemas públicos y a discutirlos, crear conciencia en el pueblo, ayudarle a luchar y a desafiar las dificultades y perseverar en la lucha. La lucha es permanente. El pueblo no lucha solo por mejores salarios o mejores servicios públicos, también lucha por tener un buen gobierno, contra los tiranos y contra los corruptos, contra los saqueadores y contra los invasores. Luchamos por tener soberanía y luchamos por construir un sistema social donde no haya explotación ni miseria, donde todos podamos vivir mejor. Una definición de poder popular podría sintetizarse así: es el conjunto de actores organizados y articulados con capacidades y recursos que les permite incidir en el poder institucional y cuya acción está orientada por el interés público. Es decir, el poder popular interactúa con el poder institucional, esto es, con el poder del Estado, que tiene el uso del presupuesto público y las leyes y que decide sobre las políticas públicas. El poder popular puede en ciertas coyunturas acceder a los poderes institucionales y promover un proyecto de nación que beneficie al pueblo, es decir, un gobierno que escuche al pueblo, que lo consulte, que no lo engañe y no se corrompa. Muchas gracias, Silvia. Ahora le vamos a dar la palabra al compañero Miguel Ángel Charreste. Sí, pues es grato el arranque de este ejercicio, una aproximación a nuestros ideales ante una situación turbulenta que se vive en el país en el marco de la llamada 4T. Y si intentamos uniformar, el documento es extenso, es una primera parte, hay otra, pero esta primera parte se centra básicamente en dos intenciones fundamentales desde la perspectiva del concepto poder popular. Uno, la no alienación de la revolución, es decir, cómo impedimos que una vez que la lucha popular asciende a los espacios de definiciones o que el pueblo elige a sus representantes populares, ellos asuman realmente la representación del pueblo y no la usurpen, ¿no? Es un gran tema que tendríamos que analizar, investigar, porque pues una vez, por muy revolucionarios que sean, se llega al Estado, se llega al gobierno y es una minoría quien empieza a tomar las definiciones. Entonces, el precepto de soberanía popular, que entraña también la construcción del poder popular, termina usurpado por hombres benevolentes, por mujeres benevolentes o por gente perversa que usurpa y por tanto detiene el proceso de transformación. Y el otro gran elemento que cierra este material y su segunda parte tiene que ver con el llamado a construir una gran convención popular en este país. Entonces atravesamos con una serie de elementos donde compartimos esta premisa que presenta la compañera, pero nos tiene que llevar a disertar que el tema del poder popular entraña muchos elementos. Efectivamente es un problema de lucha de clases, es decir, es la disputa por el poder y la hegemonía de la conducción del destino de la vida del país. Y entonces se tienen que tener los elementos para cómo desenvolver y construirlo en el sindicato, cómo desenvolver y construirse en la fábrica, cómo hacerlo en la colonia, en el campo, y cómo construirlo en las estructuras formales de esta democracia liberal burguesa que sigue permeando en la cuarta transformación. Y entonces se requiere de un ejercicio pedagógico de masas, donde la experiencia sistematizada de organización y lucha pueda sentar los embriones de poder, ¿no? Que más o menos elementos que da la compañera. No repito cosas porque el tiempo es limitado, pero ya habrá oportunidad de entrar. Es decir,
que reflexionar el tipo de Estado que queremos construir. Si es el estado de bienestar que la 4T tiene, o tenemos que arribar a construir un estado democrático popular. Nosotros tenemos que ver si es suficiente con el tema de construir popular, con estos preceptos que de entrada tomo, o en dónde se queda el concepto de dictadura del proletariado, que tiene que ver con el tema del poder. ¿Hasta dónde el concepto de gobierno, hasta dónde la función del Estado y cómo regular desde la masa organizada el desempeño de los poderes de la Unión? Afortunadamente ya logramos arribar a la elección del único poder que no había sido electo, que fue el Poder Judicial. Pero hoy, ¿cómo regulamos? ¿Cómo los controlamos? Tiene que ver con el ejercicio del poder. Porque de repente yo quiero centrarme en que el poder popular construido abajo es importante. Porque tiene que incidir y tomar decisiones en los ámbitos de competencia. Pero luego nos confundimos. Yo preguntaría, y se va a quedar ahí, yo creo, la incógnita, dos ejemplos bien concretos. Uno, ¿el SME construyó poder popular? ¿O por qué desapareció Nancy Licari? La última movilización que nuestros camaradas de la OPRES tuvieron en Toluca, ¿tuvieron ejercicio de poder popular? Hasta ahí. Muchas gracias, compañero. Le damos la palabra a José Pantoja. Sí, agradezco el espacio y me parece que sí es importante dar pie a este tipo de discusiones, conceptos que fueron discutidos o nacieron en el seno de una discusión teórica y política durante muchos años y de puesta en práctica del ejercicio del poder popular. Entonces, están en forma de definición, pero luego habría que ver o contrastarlos con las experiencias que se han tenido y desde luego pensar cómo podríamos ejercer hoy y desarrollar el poder popular en estas coyunturas. Bueno, el documento dice así: definición del poder popular. El poder popular se define y construye como un proceso de autoorganización de las masas que busca trascender la democracia representativa tradicional para establecer un nuevo sistema de gestión social y política, desde las bases al que denominamos socialismo. La consigna que condensa el papel del poder popular como estrategia de lucha es la revolución socialista, por la revolución socialista construyendo el poder popular. El poder popular se define fundamentalmente como un proceso de acumulación de fuerzas. El poder popular es una estrategia de lucha. Se asume como el camino mediante el cual el pueblo luchando conquista, defiende y desarrolla su propio poder para cambiar la correlación de fuerzas entre la burguesía como clase dominante y el proletariado y los grupos subalternos como clases explotadas, con la finalidad de arribar a una sociedad donde impere la clase trabajadora. En esa estrategia se busca que en todas las organizaciones populares y espacios sociales en los que se libra la lucha contra la burguesía se promueva el poder popular para garantizar la participación de los grupos populares en la conducción de la lucha contra el capital y su Estado. 2. Conquista de la hegemonía. El poder popular es la práctica de las diferentes formas de democracia directa y democracia representativa, a través de las cuales los grupos populares rompen con la ideología burguesa y se desarrolla la conciencia de identidad de clase proletaria, a través de la participación en los procesos organizativos y en la toma de decisión en la lucha directa por desestructurar la organización de la burguesía y ganar la dirección de la sociedad y la producción. El poder popular es un contrapoder al Estado capitalista. 3. Embriones de una nueva sociedad. A través de la práctica del poder popular se construye aquí y ahora formas de ejercicio del poder que prefiguran las formas en las que se desarrollará el poder de los trabajadores en una sociedad socialista. Es en este sentido una escuela de formación política de los grupos populares, la creación de una cultura política propia de los trabajadores. Se trata de la puesta en práctica de los principios del socialismo en los que la amplia democracia favorece la cuestión social y la coordinación centralizada de la lucha permite el despliegue de todas las potencias sociales que permitan el surgimiento de una sociedad justa, democrática y libre, funcionando como un paso previo hacia el socialismo. Construcción del poder popular. La construcción de este poder no es un evento único, sino un proceso continuo que se desarrolla bajo los siguientes pilares.
1. Construcción desde abajo y en la cotidianidad. El poder popular se gesta desde el pueblo mismo, en los espacios de la vida diaria y de la lucha social. Se busca que los sectores populares trasciendan el carácter espontáneo o venial de sus demandas para empezar a generar un nuevo poder con miras a una transformación revolucionaria. 2. La gestión democrática y popular. Este es el mecanismo de construcción, el mecanismo práctico de construcción. Se basa en la participación consciente de los grupos populares en los procesos de lucha y organización y combina diferentes formas de democracia según las condiciones de las organizaciones y sectores. En ello se pondrá en marcha la democracia directa, y la toma de decisión por quienes conforman o participan en organizaciones de base, en colectivos o comités, en cooperativas, en colonias populares, en sindicatos, en pueblos y comunidades rurales. La toma de decisiones puede realizarse a través de estructuras asamblearias o de procedimientos plebiscitarios como consultas o votaciones en urnas. La toma de decisión siempre debe ser garantizada por la previa información y debate, elementos en los cuales el poder popular pierde su carácter de combate por el socialismo. Entre las demandas políticas que un programa socialista frente al gobierno popular de la 4T debería estar aquella que pugna porque se reconozcan legalmente todas las formas de democracia directa desarrolladas por los trabajadores. Bien, José. Otro aspecto de la democracia representativa que luego podríamos hablar de ello. Ok, después de esta primera etapa vamos a entrar a una etapa. La segunda etapa tiene que ver con el debate. En los subsiguientes debates que tengamos en este programa solo participarán 3 polemistas quienes defenderán cada uno de sus documentos, pero el día de hoy vamos a hacer la presentación de otros 3 compañeros y compañeras que nos acompañan para que nos ayuden a discutir un poco sobre estos 3 documentos. Primero está el compañero Mario Rojas, dirigente de la Unidad Patriótica, la compañera Alfadalia Jiménez, también dirigente de la Unidad Patriótica, el compañero Juan Estrella, del Foro de Análisis de Iztacalco, y el compañero Daniel Conrado, de la Autogestión Magisterial Independiente. Entonces, Del Estado de México. Del Estado de México. Para iniciar esta segunda etapa, les vamos a pedir a todos que tengamos 3 minutos para que participemos. En este caso vamos a tener 2 o 3 rondas. Y a ver si podemos concentrarnos para ir definiendo. En el último documento ya había definiciones muy claras, pero ahí percibo yo algunos elementos que hay que definir y a ver si en nuestra participación podemos un poco sobre qué tenemos por poder, qué es el poder, qué es, cómo lo estamos plasmando en el documento. Otro elemento sería de los procesos históricos, en términos de no solo los procesos históricos nuestros, sino cómo podemos asumir el poder en los procesos históricos en términos de poder popular y qué papel juega este concepto de poder popular en el proceso de la conciencia de clase. Entonces vamos a empezar con los compañeros que leyeron sus documentos y luego vamos a ir intercalando. Entonces, primero, compañera Silvia María Larena, 3 minutos. Bueno, gracias. Bueno, se han escrito muchos libros acerca de lo que es el poder, ¿no? Desde el poder individual, el poder que tiene cada quien, la ausencia de poder, el hecho de delegar nuestro poder en otros, etcétera, ¿no? En la cuestión del poder popular estamos hablando de un poder colectivo, de un poder social. No estamos hablando de un poder, el poder del consumidor, de la gente que dice sí quiero, no quiero esto. No, el poder que se construye con el diálogo, principalmente desde abajo. Eso tiene que ver. Y el poder pues puede ser de diferentes maneras, ¿no? El poder político, el poder militar, el poder cultural, etcétera, ¿no? Económico. Pero el poder siempre implica una fuerza, ¿no? La fuerza que tenemos nosotros o los recursos que tenemos para imponer aquello que nosotros queremos, ¿no? Por eso es que hablamos de un poder social, de un poder colectivo,
porque la sociedad puede aglutinar el poder de mucha gente y lo podemos potenciar en ese sentido. En la Revolución Mexicana se estuvo viendo allí una diferencia entre las fuerzas que se oponían al Victoriano Huerta, en donde estaban, por ejemplo, Carranza, Obregón, Pablo González, y por el otro lado estaba Zapata, Villa, Felipe Ángeles. Se da en un mismo proceso en donde se supone que todos están unidos y quieren tirar al usurpador Huerta. Se da allí una lucha de posiciones. El Ejército Popular del Sur, que tenía Emiliano Zapata, y la División del Norte, con un origen y una dinámica netamente plebeya, popular, de la gente, ¿no?, del pueblo, de los campesinos, de los siempre explotados, etc., camina por un lado, ¿no? Y por el otro lado, la de los hacendados. Carranza había sido gobernador ya de su estado, y todos ellos tenían, Carranza, Obregón, etc., suficientes recursos. Muchas gracias, compañera Silvia. Compañero Mario Rojas, tiene la palabra, 3 minutos. Gracias. Bueno, comenzaré diciendo que el problema del poder popular tiene como varios componentes, que es multidimensional, no tiene una sola faceta, que es un proceso de construcción. El horizonte central desde nuestra perspectiva es el socialismo. Pero, ¿cómo lo traducimos al proceso de construcción en la vida diaria, ¿no? Entonces, tiene que ver como su primer elemento el proceso de la organización. Los voy a mencionar de manera general y si me da tiempo de detallar algunos, pues lo podré detallar. Lo tiene que ver con organización, territorio, lucha de ideas que tiene que ver con el problema de la conciencia, ¿no?, de la disputa por la conciencia, una nueva economía o una economía que pueda plantear algunos elementos poscapitalistas. Específicamente el problema de la comunidad, lo que tiene que ver con organización, tiene que ver con la comunidad, es un espacio un poquito más amplio que tiene que ver con múltiples sectores sociales y clases. Y el problema de la cultura, ¿no? No son todos los componentes que tiene el poder popular, pero se requiere, por ejemplo, trabajar estos elementos que nos permitan acumular fuerzas, lograr hegemonía y poder asumir la dirección del proceso, ¿no? ¿Cuál proceso? Es el proceso del horizonte socialista, que es el proceso revolucionario. Complicado, no es tan sencillo. Entonces, en términos, por ejemplo, de organización es la parte fundamental. Si no tenemos organización en el poder popular, simple y sencillamente no vamos a poder tener esa posibilidad de la construcción de hegemonía. El territorio no solo es el espacio físico, que tiene que ver con un conjunto de aspectos en donde se desarrolla la vida, se desarrolla el trabajo, se desarrolla la escuela, se desarrolla todo tipo de, diríamos, de actividades, y entonces el territorio para nosotros es una parte fundamental. La disputa del territorio tiene que ver con la disputa de organización, tiene que ver con la disputa de cultura o la creación de una... Pero ¿qué tipo de conciencia? Es decir, necesitamos que este proceso de organización asuma la conciencia del proceso de dirección y de construcción de poder, ¿no? Entonces ya con esto termino. En una segunda ronda abordaría sobre todo el punto de la cultura, que es muy importante. Muchas gracias, compañera Alfadale Jiménez, hasta 3 minutos. Gracias, pues un gusto estar con ustedes. Buenos días, compañeras, compañeros. Pues hablando del poder popular, sin duda estamos hablando de una transformación social, donde buscamos el cambio de un status quo, y se habla de la inclusión y un toque antiimperialista y antipatriarcal. Pero cuando lo bajamos a las bases, cuando decimos la organización social, la democracia, yo siempre asisto con que nuestros medios de la democracia es a través de los partidos políticos. Pero ¿qué tanta injerencia tenemos en esos partidos políticos como sociedad? Nos dicen sí, tienes derecho a votar y votamos,
pero lo cierto es que hay una imposición de los candidatos no están saliendo de las bases, de las verdaderas luchas y de los verdaderos esfuerzos. Entonces yo creo que las fuerzas se tendrían que estar centrando justamente en que nuestros representantes populares, para llegar a este espacio de democracia, una democracia verdaderamente participativa, tendrían que estar saliendo de las bases sociales. Cuando coincido con Silvia, que dice que hay que capacitar a la ciudadanía, pues justamente hay que capacitarla, darle una orientación política, social, socialista sobre todo, para que verdaderamente se busque el cambio dentro de una sociedad. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es cambiar de nombres y de etiquetas. Yo siempre digo, cambiamos la estafeta, ¿no? Hoy fue un partido hegemónico, después le damos la estafeta a otro, pero los cambios sustanciales no los estamos viendo y no los estamos permeando. Y al contrario, cada vez estamos viendo que la sociedad está más relegada y que cada vez estamos más fuera de esos procesos políticos. Sería cuánto. Muy bien, compañero José Pantoja, 3 minutos. Sí, ¿por qué el tema del poder popular? Porque en este momento el poder económico, el poder político, el que puede movilizar a los trabajadores, a la mayoría de la población hacia a obligarla a realizar un conjunto de tareas y producir la riqueza, termina concentrada en unos cuantos, ¿no? Entonces, el poder popular se trata de recuperar el poder que tiene la sociedad para reproducirse y desarrollarse. Es un poder que fue expropiado de la mayoría de la sociedad y concentrado en unos cuantos. Por eso es una disputa. El poder popular en ese sentido no es, digamos, no es completo hasta que no gane la revolución. Siempre está en proceso de enfrentamiento, de lucha. Siempre encuentran obstáculos para poderse desplegar. Y por eso se dice que es el ejercicio del poder popular es una escuela, es una formación a través de la cual los trabajadores descubren el poder que tienen en sus manos y se ponen en marcha. Bueno, es importante para mí que debamos seguir en ese sentido, que hay diferentes niveles en la práctica del poder popular. Uno importante es en las estructuras de base, territoriales o gremiales. Es importante ahí desarrollar todas las formas de decisión autogestiva de los trabajadores, pero también hay otro nivel que es el que coordina los esfuerzos de todos los trabajadores como clase, y muchas veces se pierde, nos perdemos en concentrarnos en las unidades, nos metemos en las organizaciones y perdemos de vista que el poder popular solo se despliega si desarrollamos la potencia social que los trabajadores tienen, y por tanto tienen que formar formas de coordinación. Yo no hablé mucho de la democracia representativa, pero es ahí donde ocurre la democracia representativa, porque es la coordinación de todos los organismos sociales y toda la fuerza de los diferentes sectores que puede coordinarse, centralizar la lucha, establecer los objetivos y el enemigo principal. Eso creo que es importante no perderlo de vista, porque estamos viendo una tendencia un tanto anarquista de concepción del poder popular que llama hacia las autonomías y la separación, a pensar un poder federado, redes federadas, que eso no nos van a permitir enfrentar al enemigo, nos disgregan, no concentran la fuerza del poder popular. Gracias, compañero Daniel Conrado, 3 minutos, por favor. Mira, lo que ha venido sucediendo con lo que se denomina o se ha venido denominando como poder popular es, desde mi punto de vista, una limitación al proceso de transformación política de este país. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría hemos centrado nuestra visión del poder popular en aquello que llamamos organizaciones sociales, la organización sindical, la organización de colonos, la organización de maestros, y así. Y pensamos, desde mi punto de vista, erróneamente, que con ello vamos a hacer la transformación de este país. Y me parece que más que transformar este país, nos limitamos a ir trabajando
y limitamos al movimiento revolucionario en cuanto a que solamente va avanzando en cuanto a sus demandas elementales y que el proceso de transformación de este país, que debiera de ir encaminado desde un momento por un conjunto de compañeros, con un conjunto, vamos a decirlo así, por el Partido Revolucionario, el que va guiando, va orientando, va transformando este país, se queda, en muchos cuadros se quedan ahí atorados, se quedan en la gestión durante muchos años, y muchos no solamente se quedan, sino que se corrompen en este proceso, se corrompen y no dan el paso decisivo que es el de dar una continuación a la lucha política revolucionaria por la transformación de este país, y solamente se aboca ahí, y es ahí donde se pierde mucho tiempo, en ahí resolviendo demandas de carácter elemental de las organizaciones sociales, y no dan dentro de las mismas organizaciones sociales el proceso para la lucha política de este país. Compañero José Estrella, 3 minutos. Juan Grecia, perdón. Digo, bien interesantes las aportaciones que hicieron la compañera y los compañeros en la lectura. Estoy pensando que un eje que atraviesa el poder popular es la formación, y por lo mismo la necesidad, pensando además que hacemos un programa que vamos a difundir en la precisión de los elementos que van a estar sosteniendo nuestra argumentación. Y uno de ellos son los binomios que trabajamos luego para definir nuestro sistema social, ¿no? Y la división entre explotados y explotadores me parece tenerla muy en cuenta para hablar del poder popular, pero no quedarnos tampoco en estas atribuciones de dividir de un lado dueños de los medios de producción, de trabajadores de los medios de producción, porque perdemos en este binomio muchos elementos. Por ejemplo, el campesino en sí mismo, en el formato, digamos, más convencional que conocemos, es dueño de la coa, del asador, incluso quizá de su tierra, ¿no? El comerciante, el albañil, son dueños de sus medios de producción, ¿no? Ahora, si se quiere pensar en un sistema más sofisticado, el dueño del taxi, del Uber, ¿no? Como tal, ya no participa de ese binomio, y lo mismo la persona que con su motocicleta distribuye comida, ¿no? Entonces, yo creo que sí es más pertinente los acercamientos actuales que hagan de un lado de una clase trabajadora versus del otro lado aquella clase pues que viene a ser más parasitaria, que no necesita sostenerse con esto, ¿no? Y nos da pauta como tal, por ejemplo, de pensar el aspecto de las desigualdades que también estarían detrás del poder popular, de la motivación del poder popular. Un solo dato, ¿no?, que me parece luego se pasa bien rápido. Carlos Slim, se dice, es dueño de una fortuna de 123.000 millones de dólares, ¿no? Eso de repente no sé, o no terminamos de comprender que sea, ¿no? Pero es una cuestión muy rápida, ¿no? En el país hay 130 millones de habitantes. Si a cada uno de esos habitantes se le diera $1 millón, Carlos Slim quedaría pobre solo con 123.700 millones de dólares. Gracias. Compañero Miguel Ángel Chavesti, hasta 3 minutos. Sí, con todo y las limitantes teóricas que pudieran tener mis intervenciones, quizá aseveraciones, pues creo que estamos llegando a una conclusión que el tema del poder popular es un problema científico, ¿no? O sea, que tiene que ver con práctica, acción, teoría, etcétera, etcétera, y que no son procesos aislados, no son procesos espontáneos, ¿no? Y que están inscritos en un contexto de la lucha de clases, es decir, la configuración de una sociedad distinta a la que estamos viviendo. Sí, aspiramos al socialismo, pero de qué que lleguemos a eso hay un trecho tremendo. Y hoy yo me centro al tema de la 4T, porque es ahí donde entraña. Tomo el ejemplo de lo que dice el compañero. Es un problema de poder, es un problema de la capacidad de acción, no solo para salir y tirar chingadazos, ¿no?
Porque yo puedo movilizar 5,000, etcétera, ¿no? Pero si al movilizar no se logra lo que se pretende, no hay poder, porque finalmente el poder es eso, la capacidad de alcanzar lo que te estás proponiendo. Y entonces, en esencia, el poder popular arriba a alcanzar la conducción de los destinos de la nación. Ya sea disputando el Estado y dándole un sentido, nosotros decimos democrático popular, como una aproximación al Estado proletario, y o en la colonia, el poder de poder decidir y demandar a la ODAPAS o al ZAPACE porque nos están robando el agua. Pero no solamente es el acto, sino la acción de educar y educar con base a mis demandas para, como dicen, la clase trabajadora, la clase oprimida, los sectores populares, pobres o de clase media, englobándolos ahí como los que no están en esa condición privilegiada de la burguesía, entienden que es posible con todas las herramientas, porque efectivamente tiene que haber aspectos culturales. ¿Cómo hacemos que cambie, no? Esta visión de la gente durante tanto tiempo es un problema científico que tenemos que seguir trabajando, que tiene que ver qué tipo de Estado, qué pasa con el gobierno, cómo creamos los gobiernos. No podemos nosotros hablar de poder popular en el país si nos satisface elegir diputados de la 4T y no tenemos en un municipio, en un distrito, la capacidad de cuestionar, por lo menos a nuestra diputada y Isabel Roja, porque aquí se está construyendo y gestando el poder popular. A lo mejor no resolvemos demandas inmediatas, sino lo que definimos son qué caramba vas a ir a definir allá, no solo levantar lo que diga la presidenta, ¿no? Que puede ser bueno o malo. Frankie. Pues gracias a todos y a todas. Esta es la segunda ronda. Vamos a iniciar una tercera ronda. ¿Les parece? Vamos agotando cosas. Podemos hacer la segunda ronda de 2 minutos. Hay algunos temas que salieron, que servirán para alumbrar un poco las conclusiones. Una es: el poder popular distrae la lucha revolucionaria. Algo que se planteó aquí. En términos de los planteamientos científicos, hay un autor por ahí que habla de la microfísica del poder. Los procesos de empoderamiento del pueblo, como la protesta, la lucha callejera, donde se desarrollan espacios de ruptura con el status quo, cuando se toman las calles, se ejerce el poder popular. Y también como invitación, cuando la sociedad civil, el pueblo, ejerce los derechos políticos, cuando conquista espacios legislativos y de gobierno, se lleva a cabo, hay práctica y ejercicio del poder popular. Entonces, tenemos hasta 2 minutos para entrarle, poco a poco cerrando. Entonces vamos a dar la palabra, que empezamos ahora con la compañera Alfadalia Jiménez, hasta 2 minutos. Ok. O alguien, yo les voy asignando, o sea, Conrado. Okay. Seguimos así. Okay. Compañero Daniel Conrado, hasta 2 minutos, por favor. Hay una definición que visitaron aquí que dice que se define el poder popular como el proceso de autoorganización de las masas. Y yo me pregunto, ¿realmente se autoorganizan las masas? O sea, la autoorganización que pudiera realizarse es una visión de carácter inmediatista, ¿no? Busca resolver el problema del agua en las colonias populares, ¿no? Busca, en el caso de los sindicatos, busca resolver el problema del aumento de los salarios en las mejores condiciones de vida. Pero eso va en el proceso revolucionario. Pero eso va en contra del sistema de opresión que decía la compañera. O va solamente a la búsqueda de reivindicar sus situaciones concretas. Y que no va más allá de lo que se pretende en cuanto a la ideología de buscar el socialismo en este país. Entonces necesitamos nosotros, creemos
conciencia política de la transformación, no de las masas, sino de aquellas personas que están conscientes de que es necesario hacer a un lado las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y eso se logra a partir de un conjunto de gentes que están de manera consciente de las situaciones privades, no del brote de las bases en el centro. Ok, compañero Miguel Ángel Celesti, 2 minutos. Sí. Insisto, estamos haciendo una serie de aproximaciones, encontrando la configuración, los momentos de lo que es construir poder popular, porque no es un tema de antojo, de palabras bonitas, ¿no? Es un problema de entender la dinámica de lucha popular y de conquista del poder. Y obviamente que los movimientos como tal no son espontáneos, porque se deben a un problema y pueden o no organizarse, y siempre va a haber alguien, una vanguardia o alguien que toma la iniciativa, y dependiendo de quién tome esa iniciativa, pues se van a ir conduciendo los procesos. Y claro que la masa se va educando conforme va teniendo conquistas, va aprendiendo a decir, sí podemos cambiar las cosas. Ganamos hoy el agua, ganamos hoy la vivienda, ganamos hoy esto. Pero también entraña, y aquí ya es otro elemento que subyace también a la construcción del poder popular, que tiene que ver con las dirigencias y las vanguardias, ¿no? Si sus líderes y sus dirigentes no tienen una perspectiva, un programa revolucionario, no necesariamente socialista, por lo menos revolucionario, porque simplificar que el poder popular solo va por el socialismo, ese es el deseo nuestro, ¿no? La esencia de esa capacidad del pueblo organizado para transformar su realidad significa tener la capacidad también de conducir, una vez alcanzado todos los espacios, ya sea que logré la vivienda y ahora que sigue, pues ahora sigue la cooperativa, ¿no? Que ahora sigue que no nos pegue el marido, no sé. Eso entraña la cultura de la construcción del poder popular, porque tiene que ver con cambiar al país en todos sus aspectos. Compañero Manuel Rojas, 2 minutos. ¿Qué cosa está en el centro del poder popular? ¿No? El problema de la conciencia. Entonces, si nosotros no logramos que esa conciencia pueda permear, de esa conciencia, digamos, de esa lucha en sí, a una lucha para sí, que tiene que ver con el problema de que ese poder popular se plantee la disputa del Estado, que se plantee la disputa de otro tipo de sociedad. Entonces, en el centro del poder popular está la conciencia. Pero el problema es que hay distintos niveles de organización. El poder popular tiene que construirse de distinta manera y de distinta forma en distintos niveles. Un nivel será el partido, un nivel del que propugnamos nosotros de esos cuadros revolucionarios. Dice Lenin, ¿no? La conciencia no viene de los movimientos en sí, viene del exterior, del pensamiento revolucionario, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que ese pensamiento revolucionario permee en las masas? Sin pueblo, cualquier proyecto grande o pequeño está destinado al fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo organizas este proceso? Además, todos los procesos sociales, los que conocemos en la lucha, diríamos, en la lucha de los pueblos que han logrado la transformación, es que la masificación del proceso se da en periodos históricos, ¿no? Se hace la modificación, se hace la masificación, ¿no?, de la lucha. Entonces, yo creo que el caso cubano es un caso por excelencia, ¿no? Un ejército rebelde, muy pequeño, pero que por muy pequeño que sea, si no logra tener el consenso, la hegemonía y la dirección de que hablaba Pepe, ¿no? Simple y sencillamente no hay un problema de conducción. Entonces, no se trata de denostar a las organizaciones que luchan por sus demandas reivindicativas. Se trata de asumir que necesitamos obtener una conciencia que rebase nuestra posición, digamos, económica. Compañero Juan Estrella, 2 minutos. Sí, le entro ahí al cuestionamiento que abriste previamente. Me parece que no hay revolución sin poder popular, ¿no? Que difícilmente puede ser un
En sí, la premisa de con el pueblo, para el pueblo, lleva implícito que el tema de las vanguardias, el tema de las clases dirigentes, si bien son necesarias, no son los elementos trascendentales. Si previamente el propio pueblo no aprende estas metodologías de la dirección, previamente ese pueblo no termina de saber estas metodologías de un trabajo en la construcción de las nuevas formas de organización, difícilmente, me parece, podría haber una revolución, y creo que la historia lo ha marcado, donde el pueblo, las clases populares no terminen como tal también de estar generando esa orientación de a dónde caminar, ¿no? Y yo creo que es una parte consustancial el proceso de la educación o de la formación nuevamente en esto, ¿no? En la posibilidad de llevar adelante una revolución, pues cuanto no se esté llevando por parte del pueblo, únicamente podremos tener ciertos direccionismos, ciertos dirigentes que por mucha vanguardia, como igual retomo la expresión que dijo el compañero Miguel Ángel, pues pueden centrarse en una transición que termina de estar enajenada, ¿no? Y que de estas podemos ser ahora testigos. Muy bien, compañera Silvia Arena, 2 minutos. Bueno, yo quiero retomar el ejemplo de Zapata y Villa. Ellos ganan la revolución, realmente ellos vencen a los huertistas y acaban con su ejército. Pero ¿quién gobierna? Gobierna Carranza y posteriormente Obregón, etc. ¿Y qué pasa con todo ese poder de fuego y además un poder organizativo tremendo que tenía la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur? Se disgrega, se acaba. Entonces, el poder popular en su máxima expresión, que es ya la lucha por el cambio violento, como si ellos estaban haciendo una revolución social, llega el momento en que no hay una apropiación de ese poder que ellos tenían que haber exigido y defendido, ¿no? Y se les deja el campo libre a los hacendados y a los dueños del dinero y a los que en ese momento tenían esa posibilidad. Entonces, nosotros como pueblo luchando, tenemos que estar preparados para eso, para desarrollar movimientos, hacer revoluciones, pero conducir lo que es nuestra fuerza, nuestro movimiento, para el paso que sigue, ¿no? Para el gobierno y para la construcción de una nueva sociedad. Entonces, ese por un lado. 30 segundos, o sea, ¿cómo hacemos que el poder espontáneo de las masas se pueda convertir en poder popular? Pues hay varias cosas. Una de ellas es método de trabajo, como ejemplo la línea de masas, ¿no? Que aquí no vamos a decir de qué se trata, pero que tiene que ver con tomar de las masas las ideas correctas, las ideas revolucionarias, sistematizarlas y llevarlas a la práctica, ¿no? Muchas gracias, compañero José Pantoja, 2 minutos. Sí, el poder popular es una estrategia que no solamente está pensada para pelear contra el Estado burgués, sino está pensada para pelear contra el capital, que es una cosa más grande. El capital son relaciones sociales, formas culturales, comportamientos. Si nosotros no llevamos la pelea ahí, estamos destinados a que nos ganen de nuevo. Podemos tomar el gobierno, pero el capital siga funcionando y puede haber contrarrevoluciones. Entonces, nos estamos pensando en la lucha contra el capital, y es una lucha más grande que contra el Estado. Y cuando pensamos en el capital, estamos pensando en una enorme concentración de poder. No estamos, el poder en este momento está mundializado y está representando una élite mundial, no solamente nacional. Nuestro enemigo es muy grande, porque no solamente es el Estado nacional. Y entonces ahí a veces nos frustramos porque decimos, ¿por qué no hacemos y ya viene la revolución? No, pues porque el enemigo es fuerte y grande y nosotros tenemos que acumular las fuerzas suficientes para enfrentarlo. Y el aplicar poder popular nos permite que los trabajadores, las masas en general, puedan ir acumulando este poder y desplegándolo.
Creo que eso es muy importante. El compañero decía microfísica del poder, pues sí, estamos hablando de que el poder está en las personas, en las relaciones, en la manera en cómo organizamos la vivienda, en la manera en que consumimos. Ahí está el poder del capital, porque es una estructura económica que separa el trabajo del consumo y gracias a eso logra generar valor. Ese es su. ¿Por qué poder popular? Justo lo que decía el compañero, es que si decimos puros proletarios, sacamos a todos. Bueno, primero los proletarios son la mayoría de la población. 70-80% de los pobladores en México son proletarios. Pero hay otros grupos que los debemos incluir en esto y participar del trabajo de esta cultura política. Me parece que es importante. Viene solo el asunto del partido, ¿no? Ese es otro tema que creo que debemos discutir en otro momento. Ok, bueno, ya participaron todos en la segunda ronda. ¿Les parece que para cerrar en esta primer ejercicio que tenemos hoy, tengamos un minuto todos para tratar de hacer una conclusión que quizá puede la conclusión centrarse en esto último que ha planteado José, que sería: en la lucha contra el capital, ¿el poder popular es nuestra estrategia o es parte de nuestra táctica? ¿Es un medio para acceder al poder? ¿Es la toma del poder? Entonces, vamos a tener hasta un minuto cada uno de nosotras y nosotros para concluir, es decir, qué puede agregarse de cada una de las participaciones y acercarnos a una sola conclusión. Entonces, vamos a empezar de aquel lado, con el compañero, así como a la mesa, con el compañero José Pantoja. Les aviso cuando les queden ¿cuánto? 10 minutos. No, les digo tiempo, ok. Entonces, un minuto, José Pantoja, adelante. Sí, yo pienso que es parte de una estrategia, es un recurso estratégico. Probablemente tenemos que tener otros elementos más de la estrategia, pero es un recurso estratégico. Que lo podemos utilizar tácticamente, sí. Por ejemplo, ahorita podemos convertir el poder popular en demanda política. ¿Están preocupados? ¿Cómo? Pues consultas populares, plebiscitos, referéndums, obligar al gobierno popular que tenemos hoy a que se someta a decisiones, de las organizaciones y de los pobladores. Ahí tenemos una demanda política, que es poder popular. Y pasamos del asunto de la demanda. Bueno, ahí es táctico, ahí es un asunto de táctica. Pero en términos de desarrollo de la lucha revolucionaria es estratégico. Muchas gracias, compañero Juan Estrella. Sí, es también, coincido, estratégico el poder popular, ¿no? De la mano, yo sigo insistiendo, de los procesos de formación para ese poder popular. Entender el Estado y su brazo administrativo, ¿no? Porque independientemente de que sí la lucha es cultural más amplia contra el capital, si no entendemos más que cómo construir un Estado, cómo desestructurar cómo deconstruirlo, pues vamos a estar errando en muchas cuestiones, ¿no? Y el otro, el eje de lo público, como un elemento que orienta siempre el asunto del poder popular, si no estaríamos hablando de grupos de presión. Muchas gracias, compañero Miguel Ángel Chavesti. Sí, un minuto. Son momentos. Indudablemente tiene su parte táctica y su parte estratégica. Lo público, pero lo común, es decir, lo comunal. O sea, si no entendemos culturalmente que el poder es acá, con el pueblo, ese precepto de soberanía popular, pues lo público es amorfo. Y eso es lo que en el sistema burgués que vivimos, lo público tiene una connotación. El poder popular no va para el servicio público solamente, sino para la construcción de lo comunal, de lo común, de lo que tiene que ver abajo, ¿no? Entonces, son elementos complejos que requieren ejercicios científico-teóricos para encontrar nosotros una ruta, pero en este momento no es lo mismo decir vamos a construir poder popular para enfrentar al Estado capitalista o al patrón opresor o a quien sea, a una vez que ya se está pudiendo poder. Compañero Daniel Conrado, un minuto. Bueno, miren, había unas preguntas que hizo tu moderador acerca de si había poder popular en la lucha por la transformación de este país. Sí hay poder popular en los sindicatos, sí hay poder popular en cualquier fuerza capaz
revolución, ya está. Pero necesitamos el poder revolucionario, no el poder popular, sino el poder revolucionario, el poder de buscar transformar de manera permanente a través de las distintas organizaciones las condiciones de vida de este país y tomar el poder del Estado. Y eso no todas las organizaciones que tienen poder popular lo realizan. Van por sus demandas, van por sus gestiones, pero por la lucha por la transformación política de ese país son muy limitadas ese tipo de organizaciones. Entonces necesitamos una organización de carácter, un poder popular revolucionario. Muchas gracias, compañero. Compañera Alfadalia, un minuto. Gracias. Sin duda es estratégico. Yo creo que tenemos que romper esa división de dirigidos y dirigentes. Es importante para que el poder popular surja desde las comunidades y se dé la toma de decisiones desde los diferentes sectores. Si bien es cierto, cada sector va a defender lo que necesita como su demanda inmediata, también es cierto que son parte de este poder, porque están luchando por la transformación de sus propios sectores, de sus propias necesidades inmediatas. Es cierto, tenemos que ver unas necesidades globales, pero ahorita tiene que ser desde los sectores y una decisión común. Muchas gracias, compañero Mario Rojas, un minuto. Bueno, la estrategia es como la disposición de las fuerzas en un teatro de operaciones. Entonces, ¿qué cosa es el poder popular? Pues el poder popular parte también de que sus fuerzas las tiene que colocar en un teatro de operaciones. Entonces es estratégico, el poder popular es estratégico. Ahora, es que si el poder popular no es revolucionario, entonces no es poder popular. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, simple y sencillamente, el poder popular nos va a servir para acumular fuerzas, para poder obtener la dirección de un proceso, para disputar el Estado, para poder disputar el proceso productivo que tiene que ver con el problema del capital. Y no solo el problema de la fábrica, ¿no? O donde se hace ese proceso de explotación. Tiene que ver, ahorita la pelea va contra esos multimillonarios que están en la bolsa de valores, por ejemplo, es decir, las finanzas, ¿no? Entonces, el poder popular es multifactorial y multisistémico. Gracias, compañera Silvia Villarreal, un minuto. Bueno, el poder popular no solamente son las organizaciones que luchan por sus demandas y que ahí se quedan. El poder popular es un proceso y es un proceso de construcción de poder, de todo tipo de poder, poder cultural, poder económico, poder político. Entonces, empieza tal vez con las organizaciones que luchan por sus demandas, pero esas organizaciones crean conciencia, se van formando y se imponen nuevas metas. El poder popular no es para hacer la revolución nada más. El poder popular es una estrategia para construir una nueva sociedad. No se puede quedar en una estrategia para hacer una revolución, ¿no? El poder popular es la estrategia para construir lo que diríamos el comunismo, ¿no? Ni siquiera sería el socialismo, sino sería una nueva sociedad donde no haya clases sociales, donde no haya explotación y donde todos sean de todos. Muchas gracias, compañera Silvia. Pues, compañeros y compañeras, hemos terminado esta última ronda. Hay, sin duda, una caracterización completa que hemos hecho. Vamos a trabajar en la conclusión colectiva y estos ejercicios darán pie a que elaboremos un documento muy sencillo, muy puntual sobre este concepto de poder popular. Les agradecemos a todos su participación y les pedimos a quien nos vea que se suscriban al canal. El canal se llama La Izquierda a Debate y que nos vean todos los viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todas y a todos.